Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que ya estás conectado, o que te vas a conectar, hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 23 de julio de 2014. El programa es el número 802. 800. Muchas gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, muchas gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Muchísimas gracias. Estamos en el capítulo 6, entrega número 6, porque no tiene capítulos, de la biodescodificación. Un seminario que dictó durante 3 días el doctor Salomón Selam. Dice así: hemos repasado todos los puntos. Normalmente tendríamos que analizar un árbol. Yo les propongo si alguien tiene un árbol genealógico preciso. Vamos a anotar todos el árbol genealógico. Vamos a construir el árbol de la siguiente manera. Si ella viene, la primera línea es ella, pero para dibujar en la primera línea vamos a dibujar primero a sus padres. Lógico. Y como en la mitad de la página, para poder crecer hacia arriba con los abuelos y tatarabuelos. Y abajo los hermanos y su descendencia. Hay lo que llamamos el doble vertical. Por ejemplo, soy mi padre de mi abuelo, soy de mi padre de mi abuelo. Y el doble horizontal, el hermano, la hermana, la pareja, tienen las mismas fechas, es lo mismo llamamos gemelos simbólicamente de la fecha de nacimiento. Recuerden que la igualdad en fechas de nacimiento le da el carácter de gemelo. Después los hermanos y hermanas, con las fechas de nacimiento, con las fechas de nacimiento de cada uno. Aquí había una repetición. Por el número que ocupa, escribe muy mal, o lo tradujeron muy mal. Por el número que ocupa, poniendo un cuadrado para, claro que lo tradujeron, el francés, cuadrado para situar a la persona que nos consulta. Reparamos con nuestros, voy a repetir eso porque los distrae. Después los hermanos y hermanas con las fechas de nacimiento, por el número que ocupa, poniendo un cuadrado para situar a la persona que nos consulta, es decir, yo. Reparamos con nuestros amores y nuestros hijos, anotamos el marido y los hijos, con el nombre y la fecha de nacimiento y concepción. Recuerden que para la fecha de concepción no es sino agregar 3 meses a la fecha de nacimiento. Después buscaremos los abuelos paternos y maternos. ¿Tienes algún problema concreto hoy? Es decir, tú estás haciendo esto porque estás interesado en resolver algo. Busca, claro. Y si tienes alguna duda, en la medida de mis conocimientos, con mucho gusto te ayudo. Sí, con mi hijo tiene déficit de atención, no estudia nada, tiene 12 años. Es un poco especial, pero está relacionado contigo. Es lo que yo llamo el círculo temporal. Tú naciste el 28 de diciembre, fuiste concebida el 28 de marzo. Si he nacido el 28 de marzo, he sido concebido el 28 de junio. Si he nacido el 28 de junio, he sido concebido el 28 de septiembre. Estás en este círculo temporal, pero como naciste a fin de mes, hay que prestar atención. Finales de diciembre, principios de enero, finales de marzo, principios de abril, finales de junio, principios de julio, finales de septiembre, principios de octubre. Cuando se nace a finales del mes 28, 29, 30, 1, 2, 3, es mejor decir finales, principios. Se llama Cristian, es más exacto, muy difícil determinar el número exacto del día. Se llama Cristian y ha nacido el 2 de julio. Está situado en el círculo. Normalmente no está previsto en el programa, pero no lo puedo dejar así. Cuando una persona está situada enfrente, así se llama el complementario,
Si está bien, yo estoy bien. Si está mal, yo estoy muy mal. Y me sucede con mucha frecuencia. No es que seamos gemelos, pero casi de alguna manera, él es tú. Si es una pareja a nivel amoroso, si no está bien, le voy a ayudar a estar mejor. Si no, si yo no estoy bien, es él que me va a, es el que me va a complementar. Los que hacen astrología lo saben mejor, son los signos opuestos. Como está vinculado contigo, buscaremos en tu propia historia la cosa más difícil que te ha pasado en la vida. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que más recuerdas tétrico? Partiendo del principio que nuestros hijos se reparan, que nuestros hijos reparan lo nuestro. Separar es lo que yo estoy buscando, ¿qué estoy reparando de mi papá? Recuerden que les dije que mi papá murió en mi cumpleaños. Separarme de mi abuela. Viví toda la infancia con ella y cuando tenía 10 años nos mudamos de ciudad. Tenía mucha afinidad con mi abuela. Después estuve 2 años en Buenos Aires. Murió mi abuelo y le pedí a mi madre con 12 años volver a vivir con mi abuela porque no quería dejarla sola. Cristian es igual al abuelo. No es el mismo. Es un duelo que no ha podido realizarse en su momento. No está bien en la escuela porque está dividido entre dos, entre el mismo y el abuelo que está sustituyendo. Esto es un yacente típico. Mirar cómo funciona. Para ella es una abuela adorada, la llama Mami Sabina. Cuando piensa en Mami Sabina, es azúcar que cae, es dulce, es alegría. Está muy vinculada afectivamente, no es transgeneracional, es una vinculación afectiva. La pareja entre el abuelo y la abuela es la felicidad. El drama es que muere el abuelo, ella no está bien. Inconscientemente dices, no te preocupes, Sabina, yo te lo traigo a casa. Y fabrica un niño para sustituir al abuelo. Esto es típicamente el síndrome del yacente. Y él no sabe dónde está su vida, está un poco aturdido, el duelo no ha sido elaborado. Al menos no completamente, sigue siendo activo, mientras sigue activo no se puede liberar. Es la persona que busca a quien se le propone un trabajo. El objetivo es el duelo del abuelo y, para ser más preciso, es aliviar a la abuela que quiere. Hay que analizar cosas incontestables. Cristian es el doble del abuelo, pero nunca vino después. Es un yacente. Está aquí para sustituirle. ¡Wow! Esto es incontestable según mi opinión, pero reacciones como estas al llanto del duelo no he hecho. Hay dos tipos de descargas, la risa y el llanto. El llanto es porque el duelo no se ha hecho y la risa es porque explotamos el conflicto, sale con la risa. Cuando alguien se muere de risa sabe que aquello se acaba. Yo sé que cuando alguien tiene un ataque de risa es mucho más fuerte que cuando hay llanto. Porque cuando hay llanto significa que hay que acompañar a la persona. Diagnóstico y motivo de la consulta. Mi hijo no está bien, no está concentrado, es un poco vago. Más vago es en proyecto sentido o transgeneracional. Yo parto de la idea de que este niño está reparando algo y los signos clínicos corresponden a una reparación. A nivel de las fechas es el doble de su madre por la cuestión de los 6 meses. Entonces, la memoria pasa por eso. Yo le pregunto, ¿cuál es tu drama? Y ella me habla de la abuela, lo que llamamos una madre simbólica, ya que ha sido criada por ella durante 10 años. De alguna manera la abuela es aún algo muy fuerte. Si piensas en ella aún hay muchas emociones. Pero no olvides que con la abuela estaba el abuelo, y el abuelo murió muy temprano. Yo tengo la misión de reparar este drama. ¿Y cómo puedo repararlo? Por los amores, por los hijos, por la profesión o por la enfermedad. Escogiste la solución más simple, es reemplazando realmente gracias a tu hijo. Así podemos trabajar con lo transgeneracional. Y los nombres, Consuelo, Esperanza, son nombres adyacentes. Consuelo quiere decir consolar, encarnación quiere decir encarnar. Mi madre siempre ha dicho que me parezco mucho a mi tía que se suicidó, tanto físicamente como emocionalmente. Entonces, eres el doble de tu tía por la semejanza. Mi madre quería que me llamara igual, pero mi padre se negó rotundamente y me puso el nombre de una amiga de su amante.
No lo sé, realmente no lo sé. Ahí hay archivo. Tú te llamas Consuelo. ¿Nunca la conociste? No. Hasta ahora no me había dado cuenta. En mi casa había fotos de ella, pero yo nunca quise mirarlas. Yo nací en el 67, ella murió en el 57. Tú eres la sustituta de la que se suicidó. Seguimos en el corazón del yacente, pues es por eso que yo me siento como si fuera de la familia, porque no soy considerada por mí misma. Estoy ahí para consolar el clan en relación a un drama. Estos dos casos son los yacentes. Mañana tendremos la respuesta. Síndrome del yacente. Voy a pediros simplemente ser respetuosos en relación a todos los muertos del árbol genealógico de la familia. Y por primera vez en España tendréis derecho al síndrome de Guisan. Guisan, francés, yacente. Tal como lo he descubierto y tal como lo estoy enseñando en todas partes hasta ahora. Además, podremos volver sobre lo que hemos hecho, revisar todos los puntos que hemos visto hasta ahora. Vamos a repasar el seminario sobre lo transgeneracional desde un punto de vista particular en relación a la gestión de las funciones del clan, donde varias generaciones atrás. Varias. Le he puesto el nombre de síndrome de Guisan, porque en Francia Guisan es alguien que está extendido, representado con las manos apoyadas o cruzadas sobre el pecho o a lo largo del cuerpo, que representa un muerto, y sobre todo los reyes de Francia que llamamos Guisans. Al lado de París tenemos la Basílica de Saint-Denis, donde están todos los yacentes de los reyes de Francia. Yo vivía al lado, a 5 minutos. Para entender bien el síndrome del yacente, en todo lo transgeneracional hay muchos sujetos posibles. Por ejemplo, historias de dinero, historias de identidad, historias amorosas o de pareja. El síndrome del yacente es algo muy preciso. En todo el transgeneracional es la gestión de las muertes injustificadas e injustificables. Para ello os voy a dar las muertes que pueden ser justificadas, las defunciones admitidas, por ejemplo, un abuelo que muere a los 95 años de muerte natural con sus hijos alrededor. Aquí el duelo puede hacerse. Nos decimos, bueno, ya vivió, y estamos de acuerdo. Esto no nos puede impedir seguir viviendo. Y cuando pensamos en el abuelo seguimos un poco tristes, pero eso no nos impide seguir viviendo con normalidad a nivel profesional, a nivel afectivo, familiar. No hay un retumbar importante de la defunción dentro de nuestra actividad. Pero en el síndrome del yacente vamos a hablar de las defunciones no admitidas. He descubierto esto con los niños muertos. Imaginaros una madre de familia, su hijo o su hija, que a los 7 u 8 años se muere. Es el infierno, psíquicamente y físicamente. Es imposible pasar por encima de un niño que ha muerto. Aquí hay una letra que no corresponde a la realidad. Es lo que llamamos un duelo bloqueado. No puedo hacer el duelo de un hijo muerto, no es posible. Esto siempre lo leo 2 veces. Primero lo preparo, y luego lo leo, ya para finalizar. Y todavía hay errores. Imagínense cuántos se cometen. No se puede quitar la imagen del niño dentro de la madre. Mi madre tiene 98 años. Pronuncias el nombre de mi hermana que murió a los 8 años en 1951, pero ella sigue muy derrumbada. Y durante varios días no se encuentra bien. Por tanto, 50 años después del drama, vemos el duelo bloqueado. Es por un caso clínico muy preciso que me propuse poner en evidencia el síndrome del yacente. Antes de entrar en detalles para entender bien cómo funciona esto, vamos a trabajar sobre lo que llamamos el camino del duelo. Cuando hay un duelo, hay todo un camino que hacer para poder salir de ello. Es una cuestión teórica y práctica capital en psicología, y en psicosomática es todavía más capital, porque nos daremos cuenta de que la mayoría de las enfermedades son duelos que no se han hecho. Que no se han hecho. No son duelos reales, son duelos simbólicos. Veremos más adelante lo que esto significa. Por lo tanto, a nivel teórico,
tenemos a Elizabeth Kubler-Ross, que en su trabajo de acompañar a los moribundos ha puesto 5 etapas. Personalmente, yo he puesto 9. Llamo esto las 9 etapas clínicas del duelo, y ya verán su importancia en la terapia. Cuando alguien se muere, se le propone llevar a la práctica estas 9 etapas teóricas para poder salirse de ello y poder vivir normalmente. La lección de hoy son las etapas del duelo, y el síndrome del yacente es cuando se ha bloqueado el duelo y hay síntomas específicos. Las 9 etapas son negación, regateo, cólera, tristeza, cólera, explicación, comprensión, integración emocional, aceptación, perdón, reinvertir en la vida, retomar. Voy a explicar todas las etapas. A nivel teórico, tenemos que entrar en detalle, pero no empieza obligatoriamente por este orden. Algunas veces estoy triste, después estoy lleno de ira, después estoy triste, me estoy intentando explicar, después estoy lleno de ira, después triste, después entiendo un poco y hace esto, ida y vuelta todo el rato. No es número 1 y acabo con ello, número 2 y acabo con ello, número 3 es un duelo, podemos aceptar y después volver a la tristeza, explicamos un poco, acepto un poco más, retomo un poco más y vuelvo a explicármelo un poco más. Es decir, estos son los pasos, pero no hay método. No hay método. No es progresivo y lineal, pero tenemos que entrar en el detalle. Vamos a hacer todas las etapas, los bloqueos y sobre todo las patologías referentes a los bloqueos. Voy a tomar un duelo muy preciso y muy real. A los 18 años había pasado mi preuniversitario y me fui de vacaciones con mis amigos. Entonces no había móviles y como quería estar tranquilo me fui 15 días sin dar direcciones. Es decir, me fui de vacaciones y no dije a nadie para dónde me iba. Al final de agosto llego a mi casa y como el clan es muy numeroso, mi madre, mis 9 hijos y mi padre 11. Pueden imaginarse la gente que hay por arriba. Con regularidad recibimos un aviso de defunción, es una carta blanca con un ribeteado negro. Yo no creo que ya todavía se usen, pero yo sí las conocí. Yo llego a las 4 de la tarde, mi madre me da un café con leche y pasteles, como me gusta a mí, y empiezo a contar mis vacaciones. Miro encima de la mesa y veo una carta como esta y digo, otro que ha muerto. Estamos acostumbrados, mi madre es la pequeña. Pregunto, ¿quién ha muerto? Vi su semblante y dijo, es para ti. Es una carta de defunción, un sufragio. Me levanto y veo Cristian y Evangis, 2 amigos míos con los que estaba en el instituto, muertos brutalmente en un accidente de moto. Se veía el trazado del frenazo de 100 metros sobre un camión y murieron los 2 inmediatamente. Mi primera reacción fue, no es cierto, no es posible. Es lo que se llama la negación. Me duró 2 minutos porque llamé a mi amiga Brigitte, que era la amiga de Christian, y me cuenta que me han buscado, me cuenta cómo fue el accidente con el camión. Le digo, no les tocaba a ellos morir, le tocaba al del camión. Esto es el regateo. Me hubiera gustado dar mi vida a cambio de que viviese mi hijo. Es un reflejo de la madre que se dice, yo prefiero morir antes que mi hijo. Lo hemos oído. El regateo se pasó de golpe y entré en cólera porque era injusto. Después llegó la tristeza. Cogí mi moto y me fui a ver a Brigitte y me explicó que iban muy deprisa y un camión tenía el sol de frente, no había visto la moto, cruzó la carretera. Frenaron muchísimo, golpearon y fruncieron. Bien. Me explicó esto, yo entendí e integrado el hecho porque entra dentro de una lógica. He sido rápido. Después he vuelto a estar muy triste, de vez en cuando estaba en ira. Al cabo de un tiempo he podido aceptar la falta y he podido reinvertir mi vida. Porque eran amigos, pero no mi familia. Por lo tanto, ha sido bastante más rápido para mí. Entonces empecé mis estudios de medicina. 15 días después estaba en la facultad. Para ir a la facultad tomaba el bus y pasaba por delante de la casa de Christian. A la vuelta por la noche, de vez en cuando pasaba a saludar a sus padres.
Su madre estaba mal y me decía, ven Salomón, vamos a su habitación. Y estaba todo igual, los libros. Para ella era imposible. Pienso que hoy estará igual. Todos los días se pasa horas y horas en la habitación, habla con él. Se encontró con alguien que le ha dicho, yo tengo noticias de su hijo. Hablo con regularidad con él porque soy medio. Dio papaya. Ah, Ave María. Así y cómo está. Pues muy bien, está feliz. Os mando un abrazo muy fuerte. No os preocupéis que todo va bien. Esta mujer se ha bloqueado en la negación porque todavía no ha aceptado la muerte de su hijo. No podemos juzgar esto, es su manera de administrar el drama. Tiene todos los libros del medium. Cómo hablar con los difuntos, va a reuniones especiales y así tiene noticias de su hijo y así él sigue aquí. No juzgo, es como ella ha resuelto su drama, se ha quedado en la negación. Es así para ella, es lo más grave que puede pasar en una familia. La segunda cosa más grave que puede pasar es que se vaya un niño. Pero lo más grave es que falte físicamente realmente. Se quedan bloqueados en la negación y son gente que no creen ni escuchan a nadie. Vendrán a la consulta por un problema y dirán, ¿usted hace descodificación? No, yo no creo en esto. Hará energética china y dirá, no estoy, esto tampoco va conmigo. Hay que ir a buscar un duelo bloqueado en la negación. Si una persona no cree en nadie, significa que puede que haya un bloqueo en la negación en la historia familiar. En el regateo siempre hay un condicional. Me viene a ver un señor que es cura y me cuenta su historia. Le digo, ¿por qué se ha hecho usted sacerdote? Me dice, es muy simple. Soy un loco de la montaña y me encanta hacer escalada, recorrido, un montañismo. Un día estaba en la montaña con mi hermano y había una tormenta de nieve. Estábamos enganchados a la pared y era muy duro, hacía mucho frío. Yo le dije, si salimos de esta me hago sacerdote. Y mi hermano dijo, pues yo también. Hoy en día los dos son sacerdotes. Esto es el regateo. En el regateo acuden fuerzas supremas como Dios. Si consigo esto, haré esto o lo otro. Son gente que está bloqueada en el regateo, por lo tanto están siempre regateando. Otro ejemplo, es un estudiante, el día anterior al seminario me llama y me dice, ¿puedo venir? No tengo mucho dinero, le digo, bueno, hacemos reducción para estudiantes y lo hablamos, te hago un 20%, ¿te parece bien? Y me dice que de acuerdo. En el segundo seminario vuelve a verme y me dice que si podemos discutir un poco el precio. Le digo que ya lo hemos hablado una vez. Me digo a mí mismo que está bloqueado en el regateo. Le digo, regateas mucho. Él me dice, yo lo regateo todo. Cuando voy a la tienda con etiqueta lo regateo. Si estamos en el norte de África es normal, pero en España, en el Corte Inglés, uno no va a regatear. Por lo tanto, puede estar en un duelo bloqueado en el regateo. Para ser honestos, bloquearse en el regateo o la negación no se ve a menudo. Pero desde la tercera etapa hacia abajo sí que lo vemos más a menudo. La tercera etapa es la cólera o la tristeza. Hay gente que empieza por la cólera y pasa a la tristeza y otros que empiezan por la tristeza y siguen a la cólera. Hoy voy a contar un duelo simbólico. Es el amigo que le gustaba mucho Elvis y va en silla de ruedas por un accidente. Cuando empecé biodescodificación, le dije, puedo ayudarte. Además, él es psicólogo. Me dice que de acuerdo y voy a verle y me quedé 3 horas con él. La primera cosa que veo cuando llego a su casa es un palo con el que le pega a la persiana. La persiana automática no funciona, le daba golpes y se pone nervioso pegando a la persiana. Me entero de que más o menos siempre está montado en cólera. Va a un centro de bricolaje y ya saben que hay un lugar reservado para minusválidos. Bricolaje es donde enseñan artes manuales. Si llega y le han quitado el puesto, entra en cólera. ¿Sabéis lo que ha llegado a hacer? Poner el coche en marcha y golpear al otro coche. Estaba muy bravo. Siempre está enfadado con lo que sea, pero yo no había hecho el acercamiento. Al cabo de 3 horas de estar con él, me voy a intento reflexionar. Ya lo tengo. Está bloqueado en la ira.
Volví a verle unos días más tarde y le digo que está bloqueado en la cólera. Le pregunto, ¿qué duelo es este? Y como es inteligente y honesto, consigo mismo, hace el acercamiento con su imposibilidad de andar. Nunca oyó a nadie que le dijese que nunca más volvería a andar. Viendo la lesión a nivel de la médula, obviamente es imposible. Cuando se rompe la médula, al cabo de 7, 8, 10 o 15 años, es para siempre. Él se había puesto en la cabeza que tenía que volver a andar. Lo intentaba con los aparatos, pero no lo conseguía. En su cabeza aún estaba que tenía que volver a andar y siempre estaba enfadado porque no lo conseguía. Le dije, yo te propongo empezar a pensar que no vas a volver a andar y no te pongas nervioso. Y como no es tonto, ha soltado fácilmente, porque la explicación de la ruptura de la médula, entiende que se ha acabado, lo integra, lo acepta y puede reinvertir. ¿Veis la cadena? A partir de ahí se calmó, la historia se acabó, hizo su quinta tentativa de fecundación in vitro con su mujer y por fin ha funcionado. Su sueño para tener un hijo. Había hecho 4 tentativas antes de esto y no había funcionado. Hicieron una justo después de eso y funcionó, porque estaba en un estrés normal. Pudo volver a reinvertir en su vida. Y curiosamente, como ya no está en cólera, ha hecho progresos con sus aparatos para caminar, porque lo hace sin estrés. Podemos hacerlo todo con estrés y podemos hacerlo todo sin estrés. Cuando ven a alguien que está simplemente enfadado, puede significar que hay un duelo bloqueado en la cólera. La cólera quiere decir que es mía propia, como es el caso que he explicado. Pero si vuelven a retomar todo lo que hemos hecho en lo transgeneracional y tienen a alguien que se dan cuenta que está conectado con alguien que su proceso de duelo se bloqueó, también en la cólera. Interesante. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida. Y no quiero concluir que si te mantienes con rabia, la vida te tiene rabia. ¿No? Jueves, mañana, biodescodificación, el seminario 8. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y con sus familias, conmigo y mi familia. Si entras en cólera, rabia, frustración, fracaso, tristeza, o quieres hacer un balance de tu vida anterior, invoca el espíritu de sabiduría y cuenta. Y si algo encuentras mal puesto con relación a otra persona, perdónalo, olvídalo, agradécelo, ama. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece. Sí, claro. Y no se les olvide reír, pero por nada. Hasta mañana.